papel es transmitir lo que 25 años de mi experiencia profesional me ha permitido vivir y conocer de este fenómeno mundial que afecta principalmente a mi país por estar junto a la frontera del mayor mercado de consumo de drogas en el mundo. Ha sido tal la penetración y el impacto que causa el narcotráfico que en todas las esferas de México lo ha influenciado. ¿Cuáles son, pasando ya al terreno de México, aquellos factores de reproducción y prevalencia de las organizaciones del narcotráfico? Lo abordaré desde 3 puntos de vista. Uno de ellos que es el económico y de consumo, el segundo es el político y sus instituciones, y finalmente el social, que tiene que ver con manipulación y su fragmentación. Los de económicos y de consumo es el crecimiento de la demanda mundial de drogas. En una economía, al menos la mexicana, ya de un mercado desregulado, donde se promueve el lavado de dinero, la reconversión productiva del campo y finalmente el acceso al mercado más grande de armamento. En la última década se ha incrementado el consumo de drogas en 25%. Hemos pasado de 200 millones de usuarios a 250 millones. En los Estados Unidos de Norteamérica representa el 40% del negocio global de las drogas y contribuye con el 18% de población mundial que consume drogas. Estados Unidos y la Unión Europea suman 50% de la población que consume las drogas ilegales del mundo. Y aquí hay un estado ideal. Si no hubiese consumidores, no existiría el tráfico de drogas. ¿Cuáles son aquellos factores que han impactado en una economía de mercado desregulada y de lavado de dinero? México era una economía totalmente cerrada antes de 1986. Y en un periodo muy corto pasó en esta política de neoliberalismo a ser una de las economías más abiertas. Es decir, desde 86 a 94 transitamos de tener cerca de 1,200 empresas gestionadas por el gobierno, fabricábamos hasta escobas de barrer, a una economía totalmente desregulada, que teníamos como antecedente, antes de la apertura de la economía, el contrabando. El contrabando era una parte esencial de las organizaciones que después evolucionaron al narcotráfico, pero ya aparecían desde entonces la Organización del Golfo, de Carrillo Fuentes y de Arellano Félix, que por cierto, el señor Joaquín Guzmán era chofer del señor Carrillo Fuentes. Y ahí es donde se inician, ¿no?, esta estructura de organización criminal, pero principalmente para el contrabando. Finalmente, hoy día, que seguramente a muchos de nuestros hermanos países de América Latina nos sucede, la economía informal en mi país representa el 27% del Producto Interno Bruto y ocupa alrededor del 60% de la población económicamente activa. Esto que facilita la generación, lo que yo llamo las incubadoras de negocios ilícitos. Y por otro lado tenemos una unidad de inteligencia financiera que hace las investigaciones de lavado de dinero. Pero esas investigaciones de lavado de dinero no superan 90 casos y en cada uno de ellos no hemos tenido más que un 5% de condenas. Ya no me voy a detener más, quería mencionar algunos otros aportaciones del Papa Francisco en este tema, pero si quieren luego regreso a ello. Y finalmente hago algunas reflexiones finales. El narcotráfico es un negocio, responde al principio de la demanda y al ser prohibido e ilícito genera enormes utilidades y daños colaterales. 2. México está lejos de Dios y pegado al mercado de mayor consumo del mundo. 3. Me niego a asumir que mi país sea el culpable de envenenar a la sociedad estadounidense. Las mafias que permiten, promueven
y regulan la distribución de droga, el lavado de dinero y de armamento se ubican en territorio de los Estados Unidos. Cuarto, es inhumano seguir ocultando los terribles daños sociales y de violencia extrema que produce la prohibición de las drogas ilícitas. Quinto, si queremos disminuir los efectos no deseados que causa el narcotráfico, debemos quitar las máscaras y asumir una responsabilidad global y solidaria. Sexto, el consumo de drogas debe tratarse como un tema de salud pública, de desarrollo humano y esencialmente preventivo. Séptimo, tomar conciencia de la imperante necesidad de reducir los enormes rezagos sociales y la contrastante riqueza de solo unos cuantos. Octavo, tenemos que abandonar el paradigma de la guerra contra el narcotráfico como el único camino posible. Y termino con un llamado nuevamente que nos hace el Papa. El desafío urgente incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo y eso es a lo que estamos invitados y me parece que es parte de lo importante de Oprenar. Muchas gracias por su atención. Como último punto, antes de entrar a las conclusiones, quiero referirme en este escenario de política pública y vistos los planes de desarrollo y sus diferentes visiones para la política de drogas, a nuestra Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia. Esta fue constituida en 2013. Es una comisión asesora del Ministerio de Justicia, dado su rol en la materia de política frente a las drogas. Cuenta con expertos interdisciplinarios que han trabajado diferentes aspectos y tienen experiencias, algunos en temas de desarrollo rural, otros en estudios económicos, otros en intervención social, diferentes fortalezas. Esta comisión asesora ha generado unas recomendaciones en materia de consumo, esto lo hizo en 2013 y posteriormente el Ministerio de Salud y de Justicia expidieron los lineamientos de la política de atención y prevención del consumo. Recientemente, a finales del semestre pasado, la Comisión Asesora presentó su informe final. De este informe final, aprovecho, hago la cuña, también está disponible en la página del Observatorio de Drogas de Colombia. Este informe final menciona algunos principios a los que ya me he referido, como el enfoque de derechos, el enfoque de salud pública, la importancia de basar las decisiones en evidencia, entre otros. La Comisión Asesora le señala a Colombia sus recomendaciones y es tener 3 objetivos de política pública y expedirla, por supuesto. Los 3 objetivos que nos recomienda son: 1, propender por la atención integral de los consumidores enmarcada en los enfoques de salud pública, de derechos humanos e inclusión social a través de la promoción de capacidades. Restringir la oferta de drogas mediante la modificación de condiciones sociales, económicas y políticas de los territorios y su población, atacando las vulnerabilidades territoriales y poblacionales. Y por último, disminuir los incentivos para el uso de la violencia en los mercados ilegales de drogas. Dicho lo anterior, quiero cerrar refiriéndome a algunas oportunidades que veo vale la pena tener en cuenta para poder prevenir el avance del problema de las drogas en Argentina. En primer lugar, tomar las decisiones de política seguidos por evidencia científica y técnica para la toma de decisiones. Sé que el avance constituyendo el Oprenar y el interés académico y de expertos en la materia va hacia ese camino. Lo importante es que logremos que esto llegue a los tomadores de decisiones, por supuesto también a la sociedad, porque esto es un tema también de responsabilidad social, y de esta manera tener eficacia y eficiencia en las políticas de drogas, que no solamente son políticas de seguridad, no solamente son políticas de justicia, sino están muy atadas con la política social, como ya lo han mencionado mis antecesores. Una segunda oportunidad o recomendación: definir los roles y capacidades institucionales en el orden nacional y subnacional, también viendo esa complejidad de la problemática de drogas y pues la necesidad de la articulación de políticas de seguridad, justicia y políticas sociales. Tener un enfoque territorial, ya nos hablaba la jueza en su intervención, donde había de pronto mayores problemáticas de tráfico, algunas de cultivos. Es importante conocer los territorios, hacer ese enfoque para las acciones que se van a resaltar.
comprender este fenómeno de economías criminales transnacionales, lo cual nos permite superar una visión solamente de judicialización, particularmente pasa a veces en el sector justicia, de donde estoy vinculada ahora, pero por nuestra experiencia se entiende un fenómeno más grande. Hacer énfasis en la política antilavado y en la cultura antilavado. Y ya lo he dicho en otros momentos, el enfoque de salud pública. También mencioné en algún momento, en esa complejidad del problema, entenderlo como un problema mundial en el que pues, la responsabilidad común y compartida es importante para poder enfrentar un fenómeno transnacional, y seguramente esos esfuerzos coordinados por la comunidad internacional también tienen mejores prácticas. Estas son las recomendaciones que me atrevo a dar desde una experiencia ciudadana y de funcionaria pública. Debo confesarles que desde que nací pues estoy en un país afectado por las dinámicas que hemos hablado acá, y espero que en algo estas recomendaciones lleguen en un momento en el que ustedes tienen una gran oportunidad, y es tener acá a sector privado, academia, también a sector social motivado por trabajar en un momento mucho más certero que lo que le hemos hecho en México o Colombia, y pues mucho éxito en la labor de poder incidir en que el próximo gobierno asuma una gran responsabilidad en la prevención del avance del narcotráfico.